Año 711. Una fecha grabada con fuego y sangre en las páginas más oscuras de la historia universal. El mar Mediterráneo. Aquel que por siglos unió los imperios más colosales de la tierra. Se preparaba para contemplar un abismo. Un cambio radical, violento e irreversible. Al norte, la península ibérica. El reino de los visigodos, una tierra de iglesias de piedra y campos fértiles. Rica por fuera, pero carcomida por dentro. Un reino podrido por la ambición, la traición y el fantasma de la guerra civil. Al sur, las costas de África. Donde el viento del desierto soplaba con fuerza. Allí, un imperio joven, vibrante y hambriento de gloria. Miraba el horizonte con ojos de conquistador. Nadie en Europa podía imaginar el tamaño del desastre. Nadie escuchaba los tambores lejanos. Nadie sospechaba que el destino de todo un continente iba a cambiar. En apenas unos pocos meses. Esta no es una simple crónica de coronas y fechas. Esta es la verdadera historia de Al-Ándalus. 8 siglos de un choque brutal, donde el acero cortaba la carne. 8 siglos de una convivencia forjada entre el filo de la espada y el frío esplendor de la ciencia. Para entender cómo se desmoronó un reino entero, en un abrir y cerrar de ojos. Debemos viajar al momento exacto en que la tormenta cruzó el agua. El gran califato omeya se extendía ya desde los desiertos de Arabia hasta las olas del Atlántico. Una maquinaria militar perfecta, fría, implacable. Los cascos de miles de caballos resonaban en la arena. Y su gobernador en el norte de África, Musa Nusair, buscaba expandir las fronteras del Islam hacia esa tierra misteriosa y verde. A lo que muchos todavía llamaban Hispania. El silencio en los palacios visigodos era tenso. Los musulmanes no cruzaron el estrecho a ciegas, ni por sorpresa. Fueron invitados. La propia nobleza de Toledo, ciega de poder, les abrió las puertas de su casa. El rey visigodo Witiza había muerto. Y el trono de Toledo fue ocupado por don Rodrigo, el último rey de su estirpe. Pero los hijos de Witiza no aceptaron al nuevo gobernante. El odio comenzó a tejer su red en la península. En la ciudad fronteriza de Ceuta, el conde don Julián respiraba con rabia. Se dice que odiaba al rey Rodrigo con toda su alma. Buscando venganza y poder. Julián se reunió en secreto con los líderes musulmanes. El viento de la noche agitaba las antorchas. Les ofreció barcos, les entregó mapas, y les reveló el secreto mejor guardado: la península está desprotegida, dividida, y lista para caer. Musa Nusair vio la oportunidad perfecta. Y envió a su mejor general, un hombre de valor legendario y determinación de hierro. Tariq ibn Ziyad. Abril del año 711. Oculta por el manto de la noche, una flota de barcos cruzó las peligrosas aguas del estrecho. 7.000 guerreros, en su mayoría bereberes del norte de África. Pisaron por primera vez el suelo de la península ibérica. Desembarcaron a la sombra de una gigantesca roca flotante. Un lugar que desde ese preciso día cambiaría de nombre para siempre. Jabal Tariq, la montaña de Tariq, el lugar que hoy el mundo conoce como Gibraltar. La leyenda cuenta que, nada más pisar la arena, Tariq tomó una decisión radical. Miró a sus hombres a los ojos, señaló los barcos mercantes que los habían transportado. Y dio la orden más audaz de su vida. Quemad las naves. Las maderas crujieron con violencia, y las llamas iluminaron la noche del estrecho. El mensaje para su ejército era claro y brutal. Ya no hay vuelta atrás. No hay barcos para regresar, no hay retirada posible. O vencemos en esta tierra, o moriremos en ella. Mientras el humo de los barcos se disipaba, el rey Rodrigo se encontraba lejos, muy lejos. Combatía una rebelión de los vascones en las frías tierras del norte, entre la lluvia y el lodo.
Cuando las noticias del desembarco llegaron a sus oídos, no les dio importancia. Pensó que se trataba de una simple incursión de saqueo, unos piratas que huirían al ver el acero. Pero se equivocaba por completo. No era un saqueo, era una invasión en toda regla. Rodrigo movilizó a su ejército a toda prisa, cruzando la península de norte a sur. Fue una marcha forzada, asfixiante, sufriendo el sofocante calor del verano español. El polvo del camino cegaba a los hombres. Sus soldados llegaron al sur agotados, sedientos, y con la moral por los suelos. Aún así, el ejército visigodo era inmenso, casi duplicaba en número a las fuerzas de Táric. El choque definitivo era inevitable. A mediados de julio del año 711, a orillas del río Guadalete. El viento se detuvo. Un silencio sepulcral dominó las llanuras. Dos mundos, dos religiones, y dos formas de entender la guerra se encontraron frente a frente. El ejército de don Rodrigo brillaba. Sus armaduras pesadas reflejaban la luz implacable del sol. Los estandartes reales de los godos ondeaban, soberbios, desafiantes. Frente a ellos, las fuerzas de Táric. Ligero, rápido, letal. Un bloque compacto que esperaba en formación perfecta, inmóvil. El miedo flotaba en el aire, pegajoso, real. De pronto, el trueno. Sonaron los tambores de guerra con un ritmo ensordecedor. El suelo tembló bajo los cascos de los caballos. El aire se llenó de un grito unísono, salvaje. La caballería visigoda cargó, desatando la tormenta. La batalla de Guadalete se convirtió en un infierno. Un torbellino ciego de polvo, sudor, sangre y metal. El choque del acero contra el acero resonaba como 1000 martillos. Durante días, el combate fue brutal, despiadado, sin cuartel. La lluvia de flechas oscurecía el cielo, y el lodo de la orilla se tiñó de rojo. Los visigodos resistían con fiereza, empujando por su superioridad numérica. Pero en el momento más crítico, cuando las fuerzas flaqueaban, la gran maldición de España hizo su aparición. La traición. Los hermanos de Witiza, aquellos nobles apuñalados por la ambición, controlaban las alas del ejército del rey Rodrigo. Y cumplieron su pacto secreto con los invasores. En medio del caos más absoluto, ordenaron a sus tropas dar la vuelta. Abandonaron a su rey en el campo de batalla, y se unieron a las fuerzas de Táric. El flanco del ejército real quedó totalmente al descubierto, desnudo. La caballería ligera musulmana, rápida como el viento del desierto, aprovechó el hueco con precisión quirúrgica y rodeó a las tropas leales al monarca. La resistencia visigoda se desmoronó, rota por dentro. El pánico se apoderó de los soldados. Una masa humana que huía desesperada, mientras eran cazados uno a uno. Gritos de agonía ahogados por el fango del río. Del rey Rodrigo nunca más se supo. En las orillas embarradas del río Guadalete, entre los cuerpos caídos, solo se encontró su caballo blanco, cansado, herido. Y sus botas reales, tejidas con hilos de oro y pedrería, hundidas en el lodo. El último rey visigodo había desaparecido, y con él, todo su reino. La derrota en Guadalete no fue el fin de una simple batalla. Fue el colapso total, repentino, de un estado entero. Táric, consciente de que el enemigo estaba decapitado, no perdió un solo segundo. No esperó refuerzos de África. No se detuvo a descansar ni a celebrar. Avanzó como un rayo, implacable, hacia el corazón mismo de la península. Las ciudades españolas observaban la tormenta con terror. Desmoralizadas, profundamente divididas y cansadas del abusivo gobierno de Toledo. Fueron cayendo una tras otra, como fichas de dominó ante el avance islámico. Muchas de ellas ni siquiera desenvainaron el acero. Abrieron sus grandes puertas de madera a los musulmanes.
a cambio de pactos que respetaran sus vidas, sus tierras y sus bienes. En menos de 3 años, un puñado de miles de guerreros del desierto logró conquistar la inmensidad de la península ibérica. Desde las playas ardientes del sur, hasta las cumbres heladas de los Pirineos. El reino visigodo, que había gobernado estas tierras por 300 años, había sido borrado de la faz de la tierra. Un colapso absoluto, un zarpazo estratégico fulminante. Solo una cicatriz quedó grabada en el extremo norte. Una franja estrecha de montañas escarpadas, cuevas oscuras y bosques impenetrables. Asturias. El único rincón que escapó a las garras del nuevo imperio. Allí, entre la niebla y la roca viva, se escondía un grupo de fugitivos. Nobles visigodos heridos en su orgullo, hambrientos, cubiertos de barro. Liderados por un hombre cuyo nombre resonaría en los siglos. Pelayo. Se refugiaron en el silencio de las piedras, aguantando la respiración, esperando su momento. Para los generales musulmanes, aquellos hombres del norte no eran un peligro. Eran apenas un puñado de salvajes desarrapados, escondidos en la roca viva. No valían el gasto de una flecha, ni el esfuerzo de una batalla. Los ignoraron. Pensaron que la conquista era total, que el suelo de España les pertenecía por completo. ¡Qué gran error! No sabían que en las entrañas frías de aquellas montañas, en Covadonga, estaba naciendo una chispa silenciosa. Una brasa oculta bajo la ceniza. Una chispa que tardaría 800 largos años en apagarse. Se abría paso la era de Al-Ándalus. Una nueva provincia incorporada al gigantesco califato islámico. Una tierra que, por un giro asombroso del destino, se transformaría en el faro cultural de Occidente. Mientras las grandes capitales de Europa se hundían en el lodo, el analfabetismo y la oscuridad de la Edad Media, Al-Ándalus se preparaba para brillar. La bandera del Islam ondeaba ya con fuerza en las almenas de Toledo y de Córdoba. El destino de la península estaba sellado por el hierro. Los próximos 8 siglos escribirían una epopeya de poder absoluto, arte refinado, ciencia revolucionaria y guerra eterna. Una historia grabada a 2 bandas que cambiaría el rumbo del mundo para siempre. El estrépito de las espadas se apagó. El humo denso de los incendios comenzó a disiparse y el polvo de las llanuras volvió a asentarse sobre la tierra. El silencio regresó a los campos de batalla, dando paso a una metamorfosis que Europa jamás había presenciado. La antigua España de los visigodos, rural, aislada y fragmentada, dejó de ser una provincia periférica para convertirse en una de las tierras más ricas y avanzadas de Occidente. Décadas después, tras guerras internas y luchas encarnizadas por el poder, nacía oficialmente el Emirato Independiente de Córdoba. Un nacimiento que ocurrió gracias a la llegada de un fantasma. Un hombre que escapó de las garras de la muerte en los desiertos de Oriente. Abderramán I, al que la historia llamaría el inmigrante. El último superviviente de la dinastía omeya tras una masacre sangrienta en Damasco. Los suyos fueron degollados en un banquete de traición. Él cruzó el norte de África en absoluto aislamiento, perseguido, esquivando asesinos en cada sombra. Hasta que pisó el suelo de Al-Ándalus en el año 755. Su llegada cambió las reglas del juego para siempre. Abderramán no venía a saquear las iglesias ni a quemar las cosechas, venía a levantar un imperio propio. Unificó a las tribus rivales con diplomacia y astucia. Aplastó las rebeliones internas con una mano de hierro implacable. Y rompió definitivamente los lazos políticos con el lejano califato de Bagdad. Córdoba fue elegida como la capital de este nuevo estado. Una urbe que antes languidecía a orillas del río Guadalquivir. Se transformó en pocos años en la metrópolis más espectacular del mundo occidental. El poder creció en manos de sus sucesores. Especialmente con el ascenso de Abderramán III.
Córdoba tocó el cielo en el año 929. El emir se autoproclamó califa, el líder máximo de los musulmanes, rey en la tierra y guía en el espíritu. Nacía el califato de Córdoba, la superpotencia absoluta del siglo X. El contraste con el resto del mundo era brutal. Mientras París era apenas un pequeño asentamiento de chozas y calles embarradas. Y Londres sufría el terror y el saqueo del acoso vikingo. Córdoba brillaba con luz propia, literalmente. Gran parte de Europa vivía atrapada entre el fango, la miseria y la oscuridad espiritual. Córdoba, en cambio, se alzaba como una de las ciudades más avanzadas e iluminadas del continente. El zumbido de la vida urbana se respiraba en cada esquina. El agua corriente fluía directamente hacia las casas de los ciudadanos, transportada por una red masiva de acueductos de piedra. Cientos de baños públicos donde el vapor limpiaba el cansancio. Mercados vibrantes que olían a especias, seda y cuero. Y palacios de mármol blanco que desafiaban el paso del tiempo. La población de Córdoba superó los cientos de miles de habitantes según las estimaciones de la época. Un número monstruoso, impensable para cualquier otra urbe europea de aquellos tiempos oscuros. Hombres, mujeres, sabios y comerciantes de todas las razas y religiones abarrotaban sus avenidas empedradas. Pero el verdadero símbolo de este poderío no fue una fortaleza amurallada, sino un templo. La gran mezquita de Córdoba. Un bosque interminable, místico, de columnas de mármol, jaspe y granito. Piedras unidas por arcos de herradura pintados en rojo y blanco que parecían flotar en el aire, desafiando la gravedad. Cada califa expandió el sagrado edificio, incrustando mosaicos de oro brillante traídos desde Bizancio. Una obra de arte total que proclamaba a las naciones de la tierra la riqueza inagotable de Al-Ándalus. A pocos kilómetros de la capital, Abderramán III ordenó esculpir un sueño hecho piedra. Madinat al-Zahra, la ciudad brillante. Un complejo palaciego colosal, levantado en terrazas sobre la ladera salvaje de la montaña. Paredes cubiertas con finos relieves de marfil. Estanques y fuentes de mercurio líquido que brillaban y reflejaban la luz cegadora del sol. Y salones majestuosos, embellecidos con oro puro. Allí, los embajadores de los reyes cristianos caían de rodillas sobre las alfombras, temblando de asombro ante la presencia imponente del califa. Sin embargo, el tesoro más sagrado de Córdoba no se custodiaba en las arcas de sus palacios. Permanecía oculto en los estantes silenciosos de sus bibliotecas. En una época donde los reyes del norte apenas sabían firmar los pergaminos con una cruz. El califa Al-Hakam II reunió una biblioteca mítica con más de 400.000 volúmenes. Un ejército incansable de copistas, traductores y eruditos trabajaba día y noche en la capital. El roce de las plumas y el olor a tinta inundaban las salas. Córdoba se transformó en el faro científico de la humanidad. Los sabios de Al-Ándalus rescataron del olvido los textos perdidos de los filósofos griegos. Salvaron las palabras de Aristóteles y Platón de la desaparición total de la hoguera del tiempo. Introdujeron en el continente europeo los números que usamos hoy en día, el sistema arábigo. Trajeron consigo el concepto más revolucionario de la mente humana, el número cero. Las matemáticas avanzaron a pasos agigantados, con una frialdad matemática asombrosa. El álgebra y la trigonometría se perfeccionaron para medir los reinos y levantar muros perfectos. Los astrónomos cordobeses observaban el cielo nocturno con astrolabios de bronce en la mano. Calculaban con precisión el viaje silencioso de los planetas y las estrellas. Diseñaban mapas estelares que, siglos más tarde, usarían los grandes navegantes del océano. En las llanuras y los campos, la ciencia aplicada cambió la piel de España para siempre. Los ingenieros musulmanes domesticaron el agua. Construyeron norias de madera gigantescas que gemían con el río, acequias profundas y redes de riego subterráneo. Sistemas que transformaron los páramos secos y agrietados en huertos rebosantes de vida.
Introdujeron cultivos nuevos, plantas que hoy definen la gastronomía y la riqueza del sur de Europa. El arroz, la caña de azúcar, las naranjas amargas, el limón, el algodón y la berenjena. Estos productos aparecieron por primera vez en los mercados españoles, cambiando los sabores, el comercio y la dieta del continente para siempre. La medicina en Al-Ándalus se encontraba siglos por delante de su tiempo. Médicos de leyenda como Abulcasis, el verdadero padre de la cirugía moderna, esculpieron en hierro instrumentos quirúrgicos de acero que sobreviven en los quirófanos actuales. Realizaban operaciones de cataratas con pulso de cirujano, cosían la carne abierta con hilos de seda. Y comprendieron el valor de la higiene extrema y el aislamiento para contener las plagas. Un abismo frente al resto de Europa, donde las dolencias se combatían con rezos, fanatismo y superstición. El ritmo, la poesía y la moda también dictaban las tendencias del continente. Figuras como Siriab, un artista revolucionario llegado desde las tierras de Bagdad, añadió la quinta cuerda al laúd, el antepasado directo de la guitarra española. Siriab enseñó a la corte de Córdoba el arte de comer por tiempos, a sustituir el metal por copas de cristal, y a mudar los ropajes según el transcurso de las estaciones, dictando las primeras normas de etiqueta del continente. A lo largo de este siglo de oro, tres fes distintas convivieron en el mismo suelo. Musulmanes, cristianos mozárabes y judíos compartían los mismos muros y comerciaban en las plazas. Pensadores judíos de la talla de Maimónides y filósofos musulmanes como Averroes debatían sobre fe, ciencia y razón en los patios de la capital. Edificaron un puente cultural definitivo que despertó el intelecto de una Europa adormecida. Al-Ándalus había dejado de ser una simple maquinaria de guerra. Se erigía como el epicentro del saber, la opulencia y el arte del mundo conocido. Un imperio que aparentaba ser eterno, inexpugnable, resguardado por murallas colosales y millares de lanzas. Sin embargo, la cúspide del éxito es el preludio del abismo. En la penumbra de los palacios cordobeses, donde antes se conversaba de astronomía y pensamiento, la ambición de los hombres y la codicia militar empezaron a mover los hilos de la traición. Los cimientos del gran califato comenzaban a agrietarse en secreto. Los vicios de la opulencia y las fracturas internas despertaron con violencia. Y los reinos cristianos del norte, curtidos por 2 siglos de miseria, frío y batallas, comenzaron a clavar su mirada en las riquezas del sur. Miraban con un hambre voraz. El esplendor del califato de Córdoba se extinguió por la ambición de un solo guerrero. Su nombre era Almanzor, el victorioso por Alá. A finales del siglo X, este temible caudillo militar arrebató las riendas del Estado. Dejó al califa legítimo encerrado en sus estancias, convertido en un simple adorno de palacio. Almanzor transformó a Al-Ándalus en una maquinaria bélica destructiva, perfecta. Dirigió en persona más de 50 campañas de castigo contra el norte cristiano. Saqueó las calles de Barcelona, redujo a cenizas la ciudad de Coimbra y profanó el gran santuario de Santiago de Compostela. Las crónicas cuentan la gran humillación. Obligó a los cautivos cristianos a cargar las pesadas campanas del templo sobre sus hombros, caminando descalzos cientos de kilómetros hasta las naves de la mezquita de Córdoba. Sin embargo, el triunfo de Almanzor abonó la tierra para el desastre. Su tiranía se sostenía solo mediante el miedo y el oro que entregaba a sus jinetes bereberes. Cuando Almanzor exhaló su último suspiro en el año 1002, el vacío de poder desató la tormenta. La fitna. Una guerra civil despiadada, sangrienta, que despedazó las entrañas de Al-Ándalus por 30 años. Los hermanos de fe se degollaban en las avenidas por el dominio de las murallas. Los espectaculares palacios de Madinat al-Zahra sufrieron el saqueo y el fuego de las antorchas, reducidos a escombros y ceniza gris. En el año 1031, el califato de Córdoba se disolvió para siempre.
Aquel bloque de granito indomable se fracturó en más de 30 pequeños reinos soberanos. Los reinos de Taifas. Sevilla. Toledo. Zaragoza. Granada. Cada capital se declaró dueña de su propio destino. Aunque estas pequeñas cortes compitieron con soberbia por poseer los poetas y las artes más finas. En el campo de batalla se mostraban frágiles, insolidarias y ciegas de recelo. El odio mutuo era tan profundo que, con demasiada frecuencia, enviaban cofres repletos de oro a los monarcas cristianos del norte, suplicando que sus jinetes bajaran a exterminar a las taifas musulmanas vecinas. Esta debilidad extrema fue la oportunidad de oro que el norte estaba esperando. Los pequeños reinos cristianos, que llevaban 3 siglos resistiendo entre el hambre y las rocas, se habían endurecido en la batalla y se habían unido mediante coronas poderosas. Castilla, León, Navarra y Aragón ya no eran bandas de refugiados. Eran ejércitos profesionales. El gran punto de inflexión llegó en el año 1085. El rey Alfonso VI de León y Castilla avanzó con sus tropas y conquistó la emblemática ciudad de Toledo. La antigua capital visigoda volvía a manos cristianas. El impacto psicológico sacudió a todo el mundo islámico. Las taifas, aterrorizadas al ver que los cristianos recuperaban el centro de la península, tomaron una decisión desesperada. Llamaron a un poder exterior. Cruzaron el estrecho los almorávides, y más tarde los almohades. Imperios rigoristas y militarizados venidos del norte de África. Estos guerreros bereberes llegaron con una disciplina militar de hierro y un fanatismo implacable. Frenaron el avance cristiano en batallas sangrientas como Sagrajas y Alarcos. Y unificaron de nuevo al Andaluz mediante un estricto control religioso. Pero su intolerancia aplastó la rica convivencia cultural de Córdoba y Sevilla, obligando a miles de judíos y cristianos mozárabes a huir hacia los reinos del norte. La guerra total por la península estaba declarada. El Papa proclamó la campaña en España como una santa cruzada, atrayendo a caballeros templarios y guerreros de toda Europa para luchar contra el Islam. El choque definitivo que cambió el destino de la península ocurrió en el año 1212. Las Navas de Tolosa. En los campos de Jaén, un gran ejército cristiano liderado por el rey Alfonso VIII de Castilla se enfrentó a las inmensas huestes del califa almohade. El silencio previo en el valle era ensordecedor. La batalla fue una carnicería monumental, un choque masivo de acero, lanzas y caballería. El rozar de las espadas cortaba el aire, y el polvo cegaba a los combatientes en un caos absoluto. La estrategia y el valor cristiano rompieron las líneas defensivas del califa, provocando la retirada desastrosa del ejército musulmán. Las Navas de Tolosa rompieron la espina dorsal del poder islámico en España. El imperio almohade se desmoronó por completo. Las ciudades musulmanas más grandes del sur cayeron una tras otra, como fichas de dominó. Córdoba, la gran joya del califato, fue reconquistada en 1236. Sevilla, la metrópolis del Guadalquivir, cayó en 1248. El avance cristiano parecía imparable. El territorio de Al-Ándalus, que una vez ocupó casi toda la península, quedó reducido a una pequeña franja de tierra montañosa en el sur. El último bastión del Islam en Europa. El mapa de la península se había teñido casi por completo de cristiano. Pero en las sombras de las montañas de Sierra Nevada, el Islam resistía. Nacía el reino nazarí de Granada, el último suspiro de Al-Ándalus. Durante más de 250 largos años, este pequeño reino logró lo imposible. Sobrevivió rodeado de enemigos, gracias a una estrategia brillante y desesperada. Pagar ingentes cantidades de oro a los reyes de Castilla, y jugar a la diplomacia. Granada se convirtió en un oasis de riqueza, arte y melancolía. Fue en esta era de aislamiento cuando se construyó la cumbre de la belleza islámica.
La Alhambra. Un palacio de ensueño, donde el agua fluía por patios de mármol y las paredes susurraban poesía. Las piedras hablaban, como si supieran que el tiempo se les estaba acabando. Pero en el año 1482, el destino tocó a la puerta de Granada. Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unieron sus coronas. Y juraron no descansar hasta que la bandera de la cruz ondeara en lo alto de la Alhambra. Empezaba la Guerra de Granada, una campaña militar implacable que duraría 10 años. Castilla no atacó a la desesperada. Usó una estrategia de desgaste absoluto. Quemaban los campos de cultivo, bloqueaban los puertos para que no llegara ayuda de África. Y conquistaban las ciudades de alrededor una a una, como Málaga y Baza. Y para colmo de males, la maldición de Al-Ándalus volvió a golpear desde dentro. La traición y la guerra civil familiar destruyeron el palacio nazarí. El joven Boabdil, conocido como el Chico, se rebeló contra su propio padre por el trono. Dividió a los defensores de Granada justo cuando el enemigo estaba a las puertas. Para el año 1491, la ciudad de Granada estaba completamente sola, rodeada por un ejército de más de 50.000 soldados cristianos. Los reyes católicos construyeron una fortaleza de piedra frente a sus murallas, la ciudad de Santa Fe. Una estrategia clara para demostrarle a los musulmanes que no se irían de allí hasta que la ciudad cayera. El invierno llegó con crueldad, el hambre apretaba, y la desesperación inundó las calles moriscas. El 2 de enero de 1492, la historia cambió de rumbo para siempre. Boabdil, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, cruzó las monumentales puertas de la ciudad. Se acercó al rey Fernando y le entregó las llaves de la Alhambra, el último bastión musulmán. 8 siglos de dominio islámico en la península ibérica se desvanecían en esa fría mañana de invierno. La leyenda cuenta que, mientras Boabdil se alejaba cabalgando hacia el exilio, se detuvo en una colina para mirar Granada por última vez. Rompió a llorar amargamente ante la pérdida de su paraíso. Y su propia madre, la implacable reina Aixa, le lanzó una frase que quedó grabada en la eternidad. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Ese lugar hoy se conoce como el suspiro del Moro. Miremos ahora el gran tablero de la historia, 800 años condensados en una estrategia vital. ¿Por qué cayeron los musulmanes y llegaron a tener el imperio más avanzado del mundo? La respuesta no está en el valor de sus guerreros, sino en sus propias divisiones. Cada vez que Al-Ándalus estuvo unida mediante un solo líder, como Abderramán III o Almanzor, fue una superpotencia imbatible que dominó Europa con ciencia, riqueza y acero. Pero cada vez que permitieron que la ambición, el egoísmo y las guerras civiles los dividieran, los reinos cristianos, unidos por una sola fe y un solo objetivo, ganaron terreno. El impacto de estos 8 siglos transformó el ADN de España para siempre. No fue solo una ocupación militar, fue una fusión cultural profunda y eterna. Más de 4.000 palabras de nuestro idioma actual provienen directamente del árabe. La arquitectura, la música, la cocina y los sistemas de riego que hoy usamos nacieron allí. Al-Ándalus fue el puente de luz que salvó el conocimiento de la antigüedad. Una herencia que preparó a España para convertirse, apenas unos meses después, en la mayor potencia del planeta. La historia de los 8 siglos ha terminado, pero su eco seguirá resonando por siempre.